Vamos a hablar también del oil. Hemos tenido una semanita súper buena para el petróleo. Tenéis que el West Texas Intermediate pues ya está por encima de $92. Por encima de $92. Esto es una barbaridad. Las empresas con esta cantidad, con este nivel de precios del petróleo, pero es que generan una cantidad brutal de free cash flow increíble. Y las tenemos cotizando a niveles deprimidos. Si es que como se mantenga este nivel de precios un año, 2 años, estas empresas se van privadas, porque es que, coño, se compran automáticamente a base de recompras y las sacas del mercado, porque es que estos precios son una locura en comparación con el precio que tienen las acciones ahora mismo de estas empresas. Pero bueno, es que esto es lo que vamos a hablar ahora, y es que el mercado quizás no está preparado para, para combatir este nivel de precios y conseguir que bajen. 2022 va a ser un año complicado para el sector del petróleo y muy volátil. Tiene toda la pinta de ser un año bastante interesante para nosotros como inversores. Y es por eso que hace ya unas semanas aumenté mi exposición al sector del oil. Ahora mismo supondrá el 20% aproximadamente de la cartera. Porque la verdad quiero cubrirme un poquito de esta alza de precios que tiene el petróleo. Las existencias de petróleo en algunas de las principales economías del mundo pues han caído a sus niveles más bajos en casi una década. Y una campaña para reabastecerlas podría llevar el oil a $100 el barril. Recordad que Estados Unidos liberó sus reservas de petróleo, una parte de ellas. China también hizo algo parecido y varios países han intentado frenar este alza de precios, porque tenemos el alza en la inflación causada por la cadena de suministros y por todos estos billetes que hemos visto que se han introducido en el mercado, pero también estamos viendo inflación por esta subida del precio de los carburantes. Y es que, como yo digo en todos los vídeos, el petróleo es la base de nuestra civilización. Si sube el precio de los inputs, el input principal, que es el petróleo, vamos a ver alza en los precios de todos los productos. Y es lo que estamos viendo. Y si el petróleo no deja de subir, esto va a llevar a una estanflación. Porque las economías no van a poder soportarlo. Y no sé si era que a partir de $80 el barril, a partir de esos niveles, cada X porcentaje que subía el precio del petróleo, el crecimiento se desaceleraba. Y es que, claro, a estos niveles, joder, pues es complicado tener un crecimiento económico sólido en las condiciones que estamos viviendo ahora mismo y con estos niveles de deuda. Entonces, pues la cosa como digo, como he dicho antes, se puede complicar. Aquí el CEO de una de las grandes petroleras, creo que era Chevron, pues sí, Chevron lo pone ahí, estoy un poquito ciego, pues ya hizo un comentario de que es posible que veamos el petróleo por encima de los $100. La Agencia Internacional de Energía, la AIE, dice que los altibajos de la pandemia pues están nublando la capacidad de modelar una tendencia, y esto hace que sea complicado para los gobiernos intentar prever cuándo podemos reabastecer, ¿no?, estas reservas que se están depletando y que hemos liberado al mercado. Eh, Esto no sé si lo comenté en vídeos anteriores, pero esto de liberar las reservas estratégicas de los países es pan para hoy, hambre para mañana. Porque las podemos liberar a 80 intentando frenar esta subida de precios causada por un componente estructural del sector. Es decir, que esto viene de largo, esto no viene de volatilidad del momento, esto viene de falta de inversión, políticas ESG que han desfavorecido la inversión del sector y una demanda que va a seguir creciendo y que las agencias gubernamentales y algunas y privadas, algunas también, pues no han conseguido prever que la demanda seguiría creciendo. Todos hablaban del peak oil. Hemos llegado al nivel máximo de consumo de petróleo. Y no, estaban totalmente equivocadas. De hecho, la AIE, la Agencia Internacional de Energía, siempre ha subestimado el crecimiento de la demanda de oil. Y también yo creo que sobreestima la capacidad de los países productores de aumentar su producción de petróleo. Y entonces, esto es histórico, esto lo podréis ver si veis las predicciones de crecimiento de demanda, siempre la subestima. Entonces, yo creo que también está un poquito influenciado, ¿no?, por el gobierno y por la tendencia que seguimos aquí en Occidente de descarbonizar, entre comillas, que a saber qué significa descarbonizar la economía. Los tanques de almacenamiento son extremadamente bajos y los principales productores de la OPEP Plus están luchando para bombear lo suficiente para cumplir los objetivos de producción prometidos. Esto lo dice Energy Aspects.
Sin la spare capacity es la capacidad que tienen los países estos de la OPEP de aumentar producción para conseguir controlar los precios. Pues el mercado está desprotegido y aquí podéis ver pues los inventarios de la OPEP Plus cómo han estado bajando este 2021 en una tendencia pues hacia el abismo. Sí que en 2020 pues tuvimos este crecimiento. Bueno, pero bueno, normal, ¿no? Con lo que pasó. Pero bueno, ahora mismo sí estamos viendo esta caída. También estas agencias parece que no tienen en cuenta pues que no es tan sencillo, ¿no? Ir, bombear más cantidad de petróleo. Estos países también tienen problemas de desinversión, sobre todo West África, los países de África Occidental. Esos países han sufrido una escasez de inversión en capital y muchos no pueden mantener las cuotas y no pueden aumentar la producción tan rápido como quieran. También los países del Golfo Pérsico, ¿no? Pues sus campos petroleros pues llevan años y años bombeando petróleo. También van a tener que invertir en descubrir nuevos yacimientos y en mejorar toda esa infraestructura. Además, ya hablamos de esto y esto Gerinan Rotzensbach lo ha comentado pues en algunos de sus informes. El pozo principal de Arabia Saudí, que es Gawar, que es el pozo más grande que hay, lleva en producción 80 años. O sea, este pozo seguramente ya ha llegado a su pico de producción y es de las principales reservas de Saudi Aramco. Entonces, a partir de cierto nivel ya es muy difícil aumentar esta producción y los pozos declinan, o sea, no son infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo también en consideración cuando hablamos de la spare capacity. Muchas agencias pues ya esperan que la spare capacity se reduzca a la mitad a partir de este año, a mitades de este año. Entonces, pues la flexibilidad que tienen la OPEC Plus de aumentar producción también se puede ver limitada. Y depende mucho también de la fuerza que venga la recuperación de la demanda. Ahora estamos en invierno, que la demanda es más baja, pero de cara al verano, que es cuando vemos una demanda mucho más alta de petróleo, pues bueno, vamos a ver cómo pueden jugar con esta spare capacity, pero ya digo que el mercado parece estar un poquito limitado en lo que viene siendo la oferta. Algunos analistas han dicho que para mediados del año la spare capacity podría agotarse tanto como en 2008, cuando los futuros internacionales de petróleo alcanzaron su récord histórico por encima de $147 el barril. Si ajustásemos inflación, nos iríamos casi a $180 el barril. ¿Os imagináis ver el petróleo a $180 el barril? Eso es una crisis económica asegurada, totalmente asegurada. O sea, esto tira las economías por los suelos y las pisa, o sea, las destrozaría. Y con los niveles de deuda actuales, no quiero imaginar lo que puede pasar. Si la demanda continúa creciendo con fuerza o la oferta decepciona, el bajo nivel de existencias y la reducción de la capacidad disponible significa que los mercados petroleros podrían enfrentar otro año volátil en 2022, dijo la Agencia Internacional de Energía. Y aquí podéis ver, en estos gráficos bastante interesantes, podéis ver la capacidad efectiva de la spare capacity. Podéis ver que en 2021 pues teníamos esta capacidad, ¿no? de poder enviar pues más crudo al mercado a unos niveles pues bastante altos, pero podéis ver cómo se ha ido reduciendo a medida que han pasado los trimestres y ahora pues estamos a niveles pues mucho más bajos de lo que estábamos antes y seguramente a final de año lleguemos a niveles mínimos, niveles bastante bajos, ¿de acuerdo? Entonces esto, como digo, es un aspecto que puede complicar el mercado. Varios analistas dicen que la capacidad disponible de la OPEP Plus es mucho más baja que las cifras de la AIE y de la EIA. Dicen que subestiman la tasa natural de declive de algunos de los campos petroleros de los productores. Y esto es lo que he comentado antes. Esto es una falta de inversión estructural, sobre todo en West África, donde es un foco importante de producción de petróleo, y también en los países del Golfo Pérsico, de los que sabemos pues menos de lo que tienen, pero también también sufren de declive en los pozos. Como podéis ver en esta gráfica, pues aquí podemos ver el surplus, ¿no? Que podemos tener de producción. Claro, todavía estaremos quizá por encima de lo que de la media,
pero esto no significa que el mercado pueda reaccionar con suficientemente fuerza para contener los precios, ¿de acuerdo? Las existencias se dispararon durante los bloqueos por la pandemia a un pico récord en julio de 2020 y de 3.200 millones de barriles. Pero desde entonces ha alcanzado 2.800 millones, dice la AIE. Y aquí podéis ver, pues, de la OCDE los inventarios, ¿de acuerdo? Cómo han ido evolucionando. Ahora mismo, pues, podemos ver los de 2021 que están por debajo de la media de 10 años y de la media de 5 años, ¿de acuerdo? Y estos inventarios, pues bueno, responden a la capacidad que tiene el mercado de crear oferta. Y bueno, con eso quería terminar un poquito la exposición del petróleo. Ya veis que se puede complicar el asunto de cara a este año. Entonces, pues bueno, yo tengo una exposición importante en el sector, como digo, del 20%. Si vemos que los precios siguen subiendo, estas empresas, aparte de que están generando ahora mismo una cantidad brutal de cash flow, los precios deberán, pues bueno, ajustarse, ¿no? A esta generación de caja. Y lo peor de todo es que no es que, a ver, lo peor de todo. Lo mejor de todo es que veremos una revalorización importante de las acciones. Lo peor de todo es que se puede joder la economía. Porque con precios por encima de $100, que a saber hasta dónde pueden llegar, esto va a ser un problema bastante serio para la economía. Si estamos viendo que la inflación ha subido bastante y ahora seguimos viendo cómo el petróleo sigue subiendo, y ya veremos ahora que hablaremos un poquito más de la inflación, otros aspectos que pueden favorecer este seguido de alza de precios. Esto va a joder la economía, pero de una forma bastante seria. Y tal y como están, pues, los niveles de deuda actuales y en general la economía global, esto puede llevar a una crisis económica que puede ser bastante jodida. Y claro, corregir estos precios no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Esto requiere, pues, una inversión importante en producción, o sea, en exploración, en, en desarrollar nuevos campos, en producir. Y esto no se hace de un día para otro, esto se tarda unos cuantos años. Sí es cierto que el aumento de precios destruye cierta demanda, pero bueno, veremos dónde está el precio de equilibrio actual del mercado en los siguientes meses. Como digo, yo creo que lo interesante ahora es tener exposición, que esto es posible que no sea el final de la alza de precios, puede que el barril se vaya por encima de 100. Y lo más importante, puede que se rompa esta barrera psicológica que tienen los inversores en el mercado de que, pues bueno, invertir en el sector no es rentable. Y si la energía sigue haciendo outperforming del mercado en general, los grandes inversores tendrán que centrarse en la energía porque no pueden permitirse rendir por debajo de esos niveles. Entonces esto traerá capital al sector y veremos una revalorización importante en las empresas. Y a nivel de inversión retail, muy pocos inversores están pendientes del sector. Están todavía pendientes del humo de las criptomonedas y todo esto. Pero bueno, al final las rentabilidades atraen capital y el mercado, pues bueno, tiene que funcionar y tiende a funcionar en el medio y largo plazo.